Recomendación de hoy, por favor, inscribirse a Classroom, que yo ahorita vuelvo y subo todos los datos, todos los videos, el código, todo lo que enseñé hace 8 días de cómo se inscribe a Classroom, y pues el grupo se va a habilitar el día jueves, porque el día jueves en clase, para que no se pierdan la información, porque ¿qué pasa? Cuando escriben demasiado, se pierde la información mía, que es la información relevante, ¿listo? Entonces, por eso es que los grupos se habilitan los días jueves. El grupo se habilita el día jueves para que ustedes tengan la información a la mano. Acuérdense que yo siempre les subo los videos de cómo son, toda la información siempre está en el grupo. Entonces, dado el caso de que Silencio, hombre. ya, dado el caso de que ya los apagué, por favor me toca, los voy a silenciar por el momento. ¿Listo? Porque es que el problema es que no me dejan hablar y sale en el video. Entonces ya lo silencié. Entonces, repito, porfa, toda la información está en el grupo. Entonces, por favor, revisar. ¿Listo? El grupo. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase número 1 de hoy se llama ángulos. Entonces, por favor, copian como título ángulos, si son tan amables. ¿Listo? Ese es el título de hoy. Ángulos, por favor, lo copian, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Listo. Ese es el título de la clase de hoy. Hoy comenzamos la clase. Y bueno, lo primero que todo es que vamos a mirar qué es un ángulo. Un ángulo es una abertura creada por dos semirrectas. Es una abertura creada por dos semirrectas unidas en un mismo punto. Ya les explico detalladamente qué significa. Básicamente son dos líneas que se unen en un solo punto y esa abertura que hacen esas dos líneas es lo que nosotros denominamos ángulo. ¿Listo? Y se unen en un mismo punto. Es como esto. Esto es un ángulo. Dos semirrectas unidas por un mismo punto y esta abertura de acá es lo que nosotros denominamos ángulo. ¿Listo? Elementos de un ángulo. Está el lado inicial del ángulo, que es donde inicia el ángulo, que siempre va hacia la derecha. O sea, esta línea que está acá, que es el lado inicial, siempre va hacia la derecha, siempre va hacia allá. Está el vértice, que es el punto de unión, y está el lado final, que es donde termina el ángulo. Entonces tenemos tres lados. El lado inicial, el vértice y el lado final, que es donde termina el ángulo. ¿Listo? Entonces, por favor, copian. Esos son los, primero que todo, repito, un ángulo es una abertura creada por dos semirrectas unidas en un mismo punto. Existen unos elementos, los elementos de un ángulo es lado inicial, que es donde inicia el ángulo, que siempre va hacia la derecha. El vértice es el origen, que es donde se unen los dos puntos, y el lado final es donde termina el ángulo. Entonces, por favor, copien ahí. Esta abertura que hay de acá a acá, que entre el lado inicial y el lado final, es lo que nosotros conocemos como ángulo. Repito los elementos. Lado inicial, que es donde comienza, que siempre va hacia la derecha. El vértice, lado final, que es donde termina el ángulo. Y esos son los tres elementos de un ángulo. Entonces, por favor, lo dibujan y lo copian, si son tan amables. Un ángulo se representa con letras en mayúscula, pero también se puede representar con letras griegas, como alfa, beta, teta, omega. O sea que cuando vean estas letras griegas, se está refiriendo a un ángulo. Entonces, la unidad de medida de un ángulo se llaman grados, que es la bolita que está al pie. Cuando ustedes vean 30 y la bolita al pie, significa 30 grados. Cuando vean 120 y la bolita que está ahí al pie, significan 120 grados. El instrumento para medir ángulo, el que nosotros conocemos, se llama transportador. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenían que comprar un transportador? No importa si todavía no lo han comprado, para la gente que apenas llegó hoy, igual el trabajo es para entregar de hoy en 8 días. Repito, se pueden escribir los ángulos con letras griegas, en este caso con letras en mayúscula, una unidad de medida. La unidad de medida de los ángulos es grados. Por ejemplo, 30 grados, 120 grados, el instrumento de medida se le denomina transportador. ¿Listo? Entonces, por favor, copian. Hay dos tipos de ángulos, ángulos positivos y ángulos negativos. Los ángulos positivos son los ángulos que van al contrario de las manecillas del reloj y los ángulos negativos son los que van en el mismo sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué significa eso en matemáticas? Por ejemplo,
¿Cómo viene un reloj? Miren, mire, un reloj viene así, ¿cierto? 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo digo que un ángulo viene al contrario de las manecillas del reloj, significa que no viene hacia abajo, sino viene hacia arriba. El ángulo positivo va hacia arriba. Y el ángulo negativo viene al contrario de las manecillas del reloj. ¿Qué significa? En el mismo sentido, disculpen, de las manecillas del reloj. ¿Qué significa eso? Que viene en el mismo sentido, o sea, que viene hacia abajo. Si ustedes ven este transportador de acá, esperen, borro esto. Acá, borro esto de acá. Esperen, esto lo voy a borrar. ¿Listo? Esto lo voy a borrar acá. Si ustedes ven este ángulo de acá, entonces, esto es un transportador, esto es un transportador. Básicamente es lo mismo que ustedes van a utilizar. Esto es un transportador. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es que los ángulos positivos van hacia arriba, ¿cierto? Y un ángulo negativo viene hacia abajo. Un ángulo positivo va al contrario de las manecillas del reloj y un ángulo negativo va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, un ángulo positivo va hacia arriba, así, da toda la vuelta hacia arriba, y un ángulo negativo viene desde abajo y da toda la vuelta. ¿Listo? Entonces, por favor, copien. Ya les voy a dar un ejemplo de cómo se traza un ángulo. ¿Listo? Repito, para que les quede en la cabeza. ¿Qué les debe quedar en la cabeza? Primero que todos los elementos de un ángulo. Lado inicial, lado final y vértice. Segundo que todo, hay ángulos positivos que van en sentido contrario de las manecillas de reloj y ángulos negativos que van en el mismo sentido de las manecillas de reloj. Eso es lo que les tiene que quedar en la cabeza por el momento. Todavía no he explicado ningún ejemplo. ¿Listo? Entonces, por favor, copien. Diferencia entre un ángulo positivo y uno negativo. ¿Cuál es la diferencia? Que el positivo, ¿qué tiene? El positivo tiene el signo más y el negativo el signo menos. Normalmente positivo es que tenga más, pero los positivos también se pueden colocar así nomás. 48 grados y significa que es positivo. En cambio, uno negativo, el joven lo dijo muy bien, uno negativo tiene un signo menos y ya. Entonces esa es la diferencia entre uno positivo y uno negativo. Que el positivo está solito y el negativo tiene un signo menos. ¿Hasta ahí bien? Listo. Entonces vamos a trazar este ángulo de 48 grados positivo. Lo primero que yo voy a trazar es mi lado inicial. ¿Y cómo viene mi lado inicial? Voy a borrar esto para enseñarles adecuadamente. Espérense. ¿Cómo viene mi lado inicial? Ustedes ven este transportador que está acá, ¿cierto? Y es como el que me mostró la señorita ahorita. Acá, este transportador. Ustedes me van a decir, profesora, ¿y qué hago? ¿Cómo trazo mi lado inicial? Ustedes colocan el transportador sobre su cuaderno y en la mitad hay un puntico que va a 0 grados, ¿cierto? ¿En dónde? En la mitad hay un puntico que va a 0 grados, ¿cierto? ¿En dónde? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a trazar el lado inicial. Entonces, va a ir desde la mitad del transportador hacia la derecha, perdón, hacia 0 grados. Y ahí hacen una flechita. Desde la mitad del transportador, que es acá, hacia la derecha, y ahí hacen una flechita. ¿Listo? Y esa flechita se le conoce como lado inicial. Entonces le escriben, por favor, acá, lado inicial. Lado inicial. Y ustedes me van a decir, profesora, pero lo tengo que hacer encima del transportador. No, sino que a mí me toca hacerlo así por lo que yo no tengo transportador. Entonces, básicamente, lo que ustedes hacen es trazar una línea que va desde el punto de acá hasta el 0 grados, que se denomina lado inicial. Esta línea que está desde acá, que es desde la bolita, desde la mitad del transportador hacia el lado derecho, se le conoce como lado inicial. Ese es el paso número 1. Trazar el lado inicial hacia la derecha, o sea, hacia 0 grados. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguien tiene alguna duda qué significa trazar el lado inicial? Para que me pregunte, porfa. Sí, profe, precisamente le quería preguntar eso. Listo. Es que, miren, ustedes les voy a mostrar un transportador. ¿Listo? Este es un transportador que es de Faber-Castell.
¿Listo? Lógicamente yo no puedo colocar encima del tablero el transportador, ¿cierto? Yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Colocan un punto, miran la referencia y desde ese punto hasta 0 grados, que es esta línea de acá, si ven desde 0 grados, ese es el transportador. Hasta 0 grados, ese sería el lado inicial. Hacen una línea desde el punto de la mitad del transportador hasta 0 grados, ¿sí ven? Si ven que toca 0 grados, miren 0 grados. Hacen una flecha y ese es el lado inicial, que es esta flecha que yo hice acá, desde el punto hasta 0 grados y ese es mi lado inicial. ¿Ahora sí? Sí, señora. Listo. Profe, Ese es mi una lado inicial. pregunta. Dime. El que se coloca arriba es el donde dice noveno, donde dice 270. O sea, para 90, ubicar el transportador. 90. Arriba dice 90. Ese transportador tiene un derecho. Ah, bueno, Tiene gracias. un derecho. ¿Sí ven las palabritas que aparece ahí? Ubíquelo de acuerdo a las palabritas. Ese es el derecho. ¿Listo? Daniel Cortés, dime. Daniela, perdón. Profe, qué pena, era para preguntarte si necesariamente el transportador debe ser de Faber-Castell. No. Lo importante es que sea completo. Lo importante es que no sea, porque hay transportadores que están hasta la mitad y hay transportadores que son toda la circunferencia. Lo importante es que sea completo. Dado el caso de que de pronto no lo sepas manejar el que compras, lo suben por el grupo o me escriben y yo les digo cómo utilizarlo. ¿Listo? Listo. Dale, gracias. Entonces, hasta ahí entendido lo del lado inicial. Hay otra pregunta. Mónica Quilindo. Dime, Mónica. Dime, Mónica. Mónica. A los nuevos no significa, los nuevos no se preocupen que igual esta es la primera clase, yo no había dictado ninguna clase, entonces porfa presten atención porque igual yo no he dictado ninguna clase, esta es la primera clase que yo dicto. Entonces porfa presten atención, igual cualquier cosa yo voy a hacer muchos ejemplos hoy, ¿listo? Entonces repito cómo es el lado inicial, repito, desde la mitad hasta 0 grados. Bien, hasta ahí bien, ¿cierto? Ahora, Profe, qué pena. dime. Es que el transportador que tengo está como un poco raro. Porque tiene el punto, pero entonces no sé si es el transportador o es el punto que me está indicando, porque si yo lo pongo en el cuaderno, pues no me da 0. O sea, da la rayita. Quiere decir que está mal hecho el transportador. El puntico no me llega a 0. Espérate, si quieres me lo envías ahorita, pero tiene que ser completo, por favor. Sí, profe, es completo, pero lo que te digo, el punto no me da 0. Si quieres me lo envías ahorita, ¿listo? Y yo te digo a ver si está mal o no. ¿Listo? Vale, profe. Gracias. Listo. Paso número 2, trazar el lado final. Y el ángulo que yo voy a trazar es el ángulo de 48 grados. ¿Cómo lo trazo? Acuérdense, en este caso estamos hablando de un ángulo positivo y los ángulos positivos van hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba va un ángulo positivo. Entonces, si vamos a marcar mi ángulo de 48 grados, aquí sería, présteme atención, 10 grados, ¿cierto? 20 grados, ¿cierto? 30 grados, 40 grados y 48 grados sería 2 lineecitas abajo acá de 50. Ese sería mi ángulo de 48 grados. Y ese ángulo, en este caso, el punto que une los dos se le llama vértice, que lo tienen que escribir, y donde termina el ángulo se le llama lado final. O sea que donde está el ángulo de 48 grados se le llama lado final. En este caso, mi ángulo es de 48 grados, positivo. Entonces, repito cómo se traza. Se hace el lado inicial, que es lo que hicimos acá, ¿cierto? El lado inicial se traza, en este caso, para trazar el ángulo se coloca el transportador, donde termina el ángulo es el lado final y la abertura es el ángulo de 48 grados. Tienen que escribir lado inicial, vértice y lado final. ¿Cómo sería con el transportador? ¿Listo? Les hago una pregunta acá. Tenemos aquí, vamos a comenzar a trazar el ángulo, ¿cierto? Y mi ángulo positivo va hacia arriba.
Mi ángulo positivo siempre va hacia arriba, siempre va hacia arriba. El positivo va a dar toda esta vuelta. Pero ¿dónde se tienen que ubicar? ¿Me pueden decir, por favor, si acá ubico 10 adentro o afuera? ¿Adentro o afuera? ¿Dónde está 10? ¿Adentro del transportador o afuera? Adentro. Adentro. No, Aquí hay 10. Aquí hay 10, ¿cierto? Entonces aquí cuento 10, 20, ¿cierto? 30, 40, y aquí sería mi ángulo de 48 48 que va afuera, ¿no? positivo, positivo. Y la abertura, si ven hacia dónde va, hacia aquí. La abertura del ángulo es esta porque el ángulo es positivo, que es esta misma que está acá. ¿Sí ven? Listo, que es esta misma que está acá. Y ustedes me van a preguntar, profe, pero ¿cómo se traza un ángulo negativo? Listo, ya me explicó cómo se traza un ángulo positivo. ¿Cómo se trazaría un ángulo negativo? Se marca el mismo lado inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que para el positivo y para el negativo es el mismo lado inicial, desde la mitad del transportador hasta 0 grados. ¿Qué significa? Desde acá, del transportador hasta 0 grados. Todos los ángulos, sea positivo, sea negativo, tienen el mismo lado inicial. ¿Hasta ahí entendido? O sea, sea el ángulo positivo o sea el ángulo negativo, tienen el mismo lado inicial. Dime. Dime. Lo que se marca es, si es positivo, el trazo empieza hacia arriba, y si es negativo, es el trazo va hacia abajo. Exactamente, eso ¿Sí? es lo que voy a explicar ahorita, sí señor. Entonces, ahora, lo que acaba de decir el señor, el joven, tiene toda la razón. En este caso, ¿cómo trazo mi ángulo negativo si sabemos que es el mismo lado inicial? O sea, este lado, sea para el ángulo de 48 o menos 48, es el mismo lado inicial. ¿Cómo diferencio entre un ángulo positivo y un ángulo negativo? Lo que acaba de decir el señor, que tiene toda la razón. En este caso, para marcar el ángulo del ángulo negativo, yo no voy a contar hacia arriba, como en el positivo, sino voy a contar hacia abajo. Menos 10 grados, menos 20 grados, menos 30 grados, menos 40 grados, y aquí sería mi ángulo de 48 grados. ¿Listo? O sea que este ángulo de acá sería mi ángulo de 48 grados. ¿Listo? Y este sería el lado final, y aquí estaría marcado mi ángulo de menos 48 grados. Hacia abajo, o sea que un ángulo negativo va hacia abajo. Entonces, y ustedes me van a decir, listo, profesora, ahí explicó en su transportador, pero en el transportador real, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Entonces nos vamos al transportador real, que es este. Entonces, es lo que dijo, es básicamente lo mismo que estoy haciendo. Ustedes me van a decir, profesora, pero aquí no le aparece 10 grados, ¿cierto? Aquí no le aparece 10 grados. Aquí no le aparece menos 10 grados como en el tablero que usted tiene. En este caso, cuando marcan los ángulos negativos, ¿ustedes qué van a hacer? Van a girar el transportador. Yo no lo puedo hacer porque este transportador yo no lo puedo girar. Yo este transportador no lo puedo girar. Pero ¿ustedes qué van a hacer? Van a correr, lo van a girar el transportador, o sea, que el Faber-Castell quede abajo, que el Faber-Castell quede abajo, y entonces aquí les tiene que aparecer 10 grados, sea adentro o sea afuera. Eso depende del transportador. 10 grados acá, sea adentro o sea afuera. Entonces lo van a girar, lo van a colocar al revés, y aquí van a comenzar 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, y aquí va a dar 48 grados, 2 líneas acá. Listo, repito, ¿qué tienen que hacer para los negativos? Girar el transportador. Giran el transportador para que aquí les aparezca 10 grados, o sea, lo colocan al revés y aquí les va a aparecer 10 grados, sea adentro o sea afuera. ¿Y cómo se marca como tal el ángulo? Acá. Se marca acá, como ustedes ven, hacia abajo de menos 48 grados. Y la línea viene aquí hacia adentro, ¿por qué razón? Porque el ángulo es negativo. Entonces, por favor, copian los ejemplos de cómo se traza un ángulo negativo y positivo. No se preocupen que ahorita les voy a hacer más ejemplos. Realmente cómo es. ¿Listo?